escuchando la clase, de los que tienen, no sé a quién voy a llamar, voy a ir llamando. Tómense la temperatura, por favor, axilar, en la frente y muy cerca al oído. ¿Ok? Si es propio de ustedes el termómetro, pueden también tomarlo en la boca. Anoten cuánto tienen en cada uno en un papelito para cuando los llame, por favor. ¿Ok? ¿Sí? Franklin, ¿me puedes decir qué clima está haciendo en Arequipa? Yo no estoy en Arequipa. Ah, bueno, doctora, en este momento es cálido, pero mayormente en la mañana, a las 7, 6 de la mañana hace mucho frío. Ya empezó a hacer frío, ¿no? ¿Está lloviendo? No. No, doctora, no ha llovido. Ya. Pero sí ya comenzó un poco de frío, en la mañana y en la noche. Sí, doctor. Ok. También quizás algunos, si está en la costa, a veces en Camaná hay algún alumno por allí, me avisan para que me digan cómo es el clima allá y veamos la diferencia, ¿ya? Ok. Empecemos entonces. Bueno, las competencias y la bibliografía, por favor, tienen que revisarla. Voy avanzando. Sabemos que la fiebre es un motivo de consulta muy seguido, tanto en las emergencias como en los consultorios particulares. A la vez, la fiebre es un síndrome que acompaña a enfermedades leves o limitadas y a enfermedades graves que ponen en peligro la vida. Perdón, no les pregunté, ¿se está mirando los slides? Sí, doctora, Sí, sí. doctora. Gracias. Muy bien. La etiología no necesariamente solo tienen que pensar cuando hay fiebre que es algo infeccioso. Ese error lo tienen muchos, por favor. Ustedes van a ir al Serún y un niño con rinorrea, con la garganta un poco roja y con fiebre, no siempre, o sea, puede revelar una inflamación nada más, puede revelar una infección, pero no por ello tienen que dar antibiótico a todos los niños. Ese es uno de los errores más grandes que tienen los serumistas. Entonces, no solo es infeccioso, no solo piensen en eso, puede tener un fondo inmunológico, alérgico o neoplásico. Entonces es importante que ustedes piensen de ese modo. Lo esencial es que la fiebre va a indicar, en primer lugar, inflamación. Tema de examen, ventajas de la fiebre. Tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que puede aumentar la eficiencia de los macrófagos, hay una disminución de replicación de varios microorganismos y forma parte de la reacción de fase aguda ante una injuria. Por eso se dice que la fiebre es un aviso de lo que está sucediendo, o sea, inflamación, infección, algo inmunitario, una neoplasia, algo pasa. ¿Por qué hay mamás que vienen con un mes de fiebre? ¿Por qué? Porque le da un día sí, 2 días se pasa, otro día sí, eso es peor. Y cuando vienen, dice, hace un mes sí tiene fiebre, pero se le va, se le viene, y cuando hacemos los exámenes, los estudios complementarios, sale que, por ejemplo, tiene una leucemia, ¿no? No es normal. Tampoco que haga fiebre por decir 4 días altísima y definitivamente no, y que vengan al quinto día. ¿Ok? Eso también tienen que ir recomendando. Y tienen que ustedes ver en qué momento lo transfieren también de su serum cuando están en una zona alejada. Desventajas de la fiebre. Cambios mayores a 5 grados de la temperatura habitual son riesgosos, más aún en los menores de 5 años, por ejemplo, que pueden convulsionar cuando tienen fiebre. Otra desventaja es la alteración de síntesis proteica y permeabilidad de la membrana. Hay depresión del potasio intracelular. Y otra desventaja, la mayoría de las muertes de fiebres son por arritmias cardíacas. Se obvian varias variantes interindividuales en las que tiene lugar durante el día, y eso es lo que ustedes vamos a ver cuando se mida la temperatura. Una dama, un varón, si están en un cuarto, si están en un lugar donde corre viento, eso es lo que tienen que escribir cuando les vaya a preguntar. Entonces, la temperatura normal oscila entre 36 y 37,4, independientemente del lugar donde tomen. Más luego vamos a ver cuándo tienen que aumentar y cuándo no. Hay ciertas variaciones en estos valores en función del lugar del organismo en el que se mida la temperatura. Por ejemplo, en la axila, 36,2 es normal, boca 36,8, recto 37,2. Tanto en la boca y en el recto no se va a aumentar, pero en la axila, cuando tienes
la temperatura debe aumentar 0.5. Entonces, ¿cómo definimos la fiebre? Como el aumento de la temperatura corporal por encima de valores normales. Es una respuesta adaptativa de los vertebrados, forma parte de la reacción de la fase aguda ante la injuria, tiene una etiología variada, como ya hemos hablado, y el mecanismo es aumento de la temperatura a nivel del núcleo preóptico hipotalámico. También definimos a fiebre como la elevación de la temperatura corporal debido a cambios en el set point, a 38 o más. Estas definiciones pueden entrar al examen, así es que van a tenerlos que revisar. No les voy a pedir exactamente lo que dice, pero tienen que interpretar o tener ya a su lado qué significa, ¿no? Hiperpirexia, aumento de la temperatura por encima de 41 más, debido generalmente a infecciones agudas. Hipertermia, aumento de la temperatura corporal sin cambios en el set point. Fiebre sin foco, duración es menor de 72 horas de evolución y no se descubre el foco, después de una historia y exploración física cuidadosa. Hipertermia maligna, enfermedad hereditaria que se manifiesta cuando el paciente recibe anestesia general. De repente a alguno le ha pasado o algún familiar. Entonces, repito, hipertermia maligna, enfermedad hereditaria que se manifiesta cuando el paciente recibe anestesia general. ¿Por qué se caracteriza o cómo es este síndrome de hipertermia maligna? Hay elevación de la temperatura, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, rigidez y cianosis. Hiperpirexia térmica, subida de la temperatura que se presenta en los cuadros de insolación o golpe de calor. Desciende cuando esta condición es atendida. El golpe de calor muchas veces lo hemos escuchado, por ejemplo, en la costa cuando la temperatura sube demasiado, cuando hay trabajos que son expuestos al sol, por ejemplo, de repente un trabajador de construcción, y hablamos de golpe de calor, o cuando estás en la playa y hay la temperatura es alta, ¿no? Y te insolas. ¿Qué características tenemos? Fatiga, dolor de cabeza, confusión, mareo o incluso el desmayo. Respiración sofocada, decrece la sudoración, piel caliente y seca, aumenta el ritmo cardíaco, latidos más rápidos y la orina es escasa, porque la pérdida la estás teniendo por la piel. Otras definiciones, síndrome febril, ¿por qué le llamamos? Porque se va a caracterizar, ya hemos dicho que es un signo y un síntoma, ¿no? Se caracteriza por el aumento de la temperatura y que incluye presencia de síntomas y signos. ¿De qué tipo? Circulatorios, digestivos, nerviosos y respiratorios. Otras definiciones, hipertermia, aumento de la temperatura por encima de valores normales debido a una disipación insuficiente de la pérdida de calor. Apirexia, sin aumento de la temperatura corporal. Disterermia, síndrome subjetivo de fiebre sin hipertermia. Si vamos a catalogar a la fiebre por la magnitud, vamos a llamarle febrícula menos de 38, puede ser 37,7, 37,9, qué sé yo. Fiebre moderada de 38 a 39,5, tema de examen. Fiebre elevado grave de 39,6 a 40,9 grados centígrados. Hiperpirexia más de 41 grados centígrados. Por el tiempo de evolución aguda, menos de 2 semanas, y si se trata de un proceso infeccioso. Subaguda, duración mayor de 2 semanas y que denota una falla o resistencia al tratamiento. Crónica, traduce un proceso de larga evolución. De acuerdo a las variaciones de la curva térmica, fiebre continua, cuando hay variaciones de 0.5. Remitente, estas variaciones son más de 0.5, pero sin llegar a valores normales. Fiebre intermitente, variaciones más de 0.5 hasta llegar a la normalidad durante el mismo día. Y fiebre recurrente, fiebre que transcurre en días de fiebre, alternando con días sin fiebre. Puede ser terciarias, cuartanas. Todo esto tiene que estar aprendido, por favor, tema de examen. La temperatura de los tejidos profundos del organismo permanece muy constante, con un margen de 0.6. La temperatura de la piel aumenta y desciende con la temperatura del ambiente. Ahí tienen la edad y la técnica recomendada. Por ejemplo, si es un recién nacido a 2 años, puedes tomar temperatura rectal y axilar. Repito, mejor va a ser aún
la rectal en neonatos o pacientes muy graves cuando vienen sépticos, porque en neonatos y niños pequeños no va a haber muchas veces cuando están sépticos, hipertermia o temperatura alta, sino puede haber hipotermia. En neonatos esa es la característica, o sea, hay hipotermia, el bebé se enfría. Y cuando tú le pones en la axila va a tener una temperatura, por decirles, diferente, y la rectal es la que va a ser definitiva. De 2 a 5 años puedes tomar rectal o axilar. Recuerden que entre el niño más grande ahora ya no se recomienda la rectal, ¿no? Sobre todo en varones, está en la literatura. Axilar timpánica puede ser mayores de 5 años, oral, axilar timpánica. La temperatura corporal aproximada de bebés y niños es en función a la edad y ustedes tienen allí. Y es modificada por el sexo. Las mujeres tienen un poco más de temperatura que los varones. Puede ser modificado por la edad. Los niños tienen más temperatura que los adultos y que los viejitos, por ejemplo, ¿no? Y el cambio según el horario. 4 de la mañana baja la temperatura, a las 11 sube, es una hora promedio. 2 de la tarde vuelve a bajar y más o menos alrededor de las 4 vuelve a subir. Entonces ahora voy a pedir, por favor, antes de entrar ya a este tema, a ver, un representante de cada grupo. Por ejemplo, del último grupo que estoy enseñando. ¿Brian Guillén está? Sí, doctor, aquí estoy ya. Ya. ¿Te has tomado la temperatura? Sí, justo me ha tomado el de la axila. Corregido, Ya. 37 exacto. Ya. ¿Con qué termómetro? Con el termómetro de mercurio. Ya. ¿Cuánto has tenido? Dices 36.5. Ajá. Y le has aumentado 0.5, sería 37. Ujú. ¿Cómo es el ambiente donde estás ahorita? ¿Es un cuarto Pues cerrado? ¿Hace frío? es mi sala, está con sombra, no choca el sol. Ya. O sea, normalmente en ese ambiente hay un poco de frío, ¿sí? Sí, Pero veamos que 37 es normal, ¿no? Para un adulto. Ahora, ¿estás muy abrigado? No. tengo una casaca puesta. Ya, porque eso también va a variar. Si uno sale afuera, al exterior, en este momento en Arequipa, ¿hay sol? Sí, doctora. Ya, ¿y saldrías con casaca? No. Ok, entonces todo eso es lo que va a modificar, sobre todo el ambiente. A ver, del grupo 8, una nena, Stephanie. Stephanie Concha, Sí, doctora. ¿te has tomado la temperatura? Sí, tengo 35.1 corregida a 35.6. Sí, 6, sí. ¿En qué lugar has tomado? Axilar. Axilar. ¿Y por qué tan poquito? ¿Estás muy fría? Sí, ¿Estás desabrigada? sí, ¿Hace frío en el lugar donde estás? sí. Porque de verdad es una temperatura muy, muy baja. ¿Me entienden? O sea, para la axila, normalmente 36, 36.5 debiera ser. Pero tú me has dicho 35. ¿Con qué termómetro? Digital. Digital es uno planito que tiene la punta como si tuviera mercurio. ¿Está bien? Sí, Ya, porque no es el de pistola, que es infrarrojo, no. no. A ver, del grupo 14, quiero a alguien que sea tomado con el infrarrojo. Néstor, ¿estás? Mm, Sí, doctora, pero yo he usado también el termómetro digital ¿Y cuánto tienes? para axilar en 37 y corregido sería 37.5. Ya, estás calientito, ¿ah? ¿Estás abrigado? ¿O no Mm, hace tanto frío en tu Sí, cuarto? ¿Dónde estás? sí, estoy abrigado. ¿Y tu cuarto o donde estás tampoco no tiene mucho? ¿Alguien puede tomar la temperatura ambiental? Solo déjenlo un rato, o sea, bájenlo menos de 35 y lo dejan al ambiente. A ver, Néstor, haz eso. Rosa Pérez, ¿estás?
Rosa Pérez. Les dije que mis alumnos, de los que han pasado, porque tengo la lista acá, debieran estar. Del grupo 13, Nicole Luque. Nicole Luque, Sí, doctora. ¿ya has tomado la temperatura? Sí, Termómetro. axilar con el de mercurio. Ya, ¿y cuánto tienes? Axilar 36.4. Ya. Y aumentando sería 36.7. Sí, Ya. Vean ustedes en la tabla que tienen ahí a la vista, cuando es más edad, teóricamente debiera ser un poco menos. ¿Alguien, por favor, que pueda intervenir, que sea tomado con infrarrojo? Doctora, yo, Ya. ¿Cuánto, en dónde te has tomado? O sea, ¿en qué lugar de tu cuerpo? en la axilar con el infrarrojo corregido 37.4. Ya, pero en ese no se corrige, ¿ah? Ah, O sea, entonces sí, sería correcto. 36.9, Ajá. ya. Ese está mejor, pero te pregunto, ¿estabas abrigada o no tanto? No, estoy con un polo. Ya, porque sí me están diciendo temperaturas mucho más altas de las que lógicamente acá hay en Lima, ¿no? En Lima está haciendo fiebre, perdón, está haciendo nublado. No ha salido el sol ayer tampoco, hoy día tampoco, por si acaso. Entonces, las temperaturas que hemos estado tomando, eran 35.6, 35.8 en la piel, en la mano, por ejemplo, lo que está expuesto, y en el cuello 36.5. Ahora, los termómetros infrarrojos, que la mayoría de repente ha adquirido ahora en esta pandemia y todo lo demás, recuerden que se descalibra si es que se cae. O sea, esos son muy delicados, no puede caerse, no puede ser trasladado de un lugar a otro así nomás, siempre en su cajita cuidándolo, porque después se descalibre. Hemos probado muchas veces en el hospital cuando tomábamos a un paciente, por ejemplo, estoy pasando visita y lo descubro para examinarle y está muy calientito. Entonces digo, este paciente tiene fiebre, porque la mano de pediatra ya antiguo, como me considero, la temperatura, o sea, el termómetro es el dorso de tu mano. Entonces le digo a la enfermera, por favor, tómele la temperatura. Vino campante con su termómetro cuando prácticamente el termómetro era de la enfermera, o sea, el hospital no tenía ese termómetro y no había pandemia, así es que, ¿no? Porque ahora es mejor tomar de lejos la temperatura, o sea, no tocar al paciente lo más posible. Y me dijo, no tiene fiebre, 36.5. Y no, pues, o sea, ese niño estaba caliente. Entonces hice que traigan el termómetro de mercurio y realmente tenía 38.5. Entonces, esas son digamos, ¿por qué puede también modificarse la temperatura? El termómetro que tomen. Los minutos que deben tomar en la axila es más tiempo que en el recto o en la boca. ¿Alguien que se ha tomado en la boca, por favor? Yo, doctora, Ya, ¿cómo te llamas? Clara Condori, Muy bien. Y me salió 36.7. ya, sí, está normal. Pero ahora, por ejemplo, era más fácil cuando estábamos en clase, porque en clase todos estaban, por decir, sentados. Era un mismo ambiente y ahí ya ahí podíamos ver las diferencias. Y cuando hice yo esta práctica, a la vez que siempre doy esta clase y pido que traigan sus termómetros, se veía muy claro que en mujeres era más alto que en varones, definitivamente. A ver, Néstor, ¿qué temperatura tomaste ambiental? ¿Lograste? Eh, Según el termómetro me salió 25 y también en internet, en mi celular me aparece que estamos a 22 grados centígrados. O sea que está haciendo frío, nomás no está tan alto, no está con tanta diferencia. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un poco más de práctica cuando termine la clase, no sé, la siguiente que les van a dar, midan a sus papás, si tienen un anciano de repente, vean, en el mismo ambiente que están ustedes, vean, o hay un niño, tómenle la temperatura y van viendo. O sea, vean ustedes que es modificada por el sexo, por la edad y de acuerdo al horario.
esas modificaciones tiene. Muy bien. Vamos a ver. Ustedes sigan tomándose, por favor, en los que puedan, los que tienen, por ejemplo, el infrarrojo, ya les dije, en la frente, en la axila, en el cuello y en la muñeca. A ver, los que tienen esto de mercurio pueden tomar en la boca y en la axila, pues. Muy bien. El control de la temperatura en condiciones normales se va a equilibrar en base a dos eventos fisiológicos, que es producción de calor y pérdida de calor, para lo que se necesitan fenómenos fisiológicos reguladores que a su vez son integrados por el sistema nervioso central. Entonces tenemos producción de calor como metabolismo basal, actividad muscular, radiación solar, ingesta de alimentos, acción hormonal. Todo esto va a subir la temperatura o va a producir calor. Y pérdida de calor tenemos radiación, conducción, convección y evaporación. Tema de examen. La conducción, ¿qué es? Es el traspaso de calor por contacto directo de las superficies corporales con el exterior. Y por este mecanismo se pierde 3%. Vuelvo a repetir, voy a tomar examen de esto. Convección, ¿qué es la convección? Transferencia del calor de un lugar a otro por medio de un gas. En este caso, el aire o el agua. Cuando el aire circula alrededor del cuerpo, barre el calor que se ha calentado por contacto de la piel. Por este mecanismo se pierde aproximadamente entre 12 y 15%. Radiación en reposo es el método principal de pérdida del exceso de calor corporal. 60% de calor expelido corresponde a la radiación. Si la temperatura exterior es superior al cuerpo, este recibe por el mismo método calor irradiado. Evaporación es el mecanismo principal cuando la temperatura corporal alcanza un cierto nivel, se suda. Y al evaporarse el sudor, enfría la piel y este enfriamiento se transmite a los tejidos. ¿Cuánto se pierde? 20%. Y esto tienen que saber que se pierde una caloría por 1.7 mililitros de sudor. La humedad del ambiente también es un factor fundamental. A través de la evaporación, el sudor enfría la piel y esta a la sangre, pudiendo perderse hasta 585 calorías por litro de sudor. Tenemos los mecanismos termorreguladores, que son la redistribución del flujo sanguíneo, sistema nervioso, o van a intervenir el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y conductuales. Entonces, para la regulación de la temperatura suceden mecanismos termorreguladores y esto va a estar ubicado en el hipotálamo, en el tabique, y la sustancia reticular del mesencéfalo contiene neuronas sensibles al frío. Depende del estímulo, frío o calor, para ponerse en marcha el mecanismo para regular la temperatura. Hay una cadena de sucesos, entonces la estimulación por microorganismos, por ejemplo, va a elevar la temperatura, entre toxinas u otras sustancias. Se estimula las citoquinas y prostaglandinas. La prostaglandina E2 es reconocida como la principal responsable en el aumento de la temperatura. La sudoración, la estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior por electricidad o por exceso va a provocar sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen a la sudoración son transmitidos por el sistema nervioso autónomo a la médula espinal y luego por la vía simpática de la piel. Funciones, ¿cuáles son las funciones del pirógeno endógeno? Tema de examen. Aumenta la proliferación de células B y T. Va a producir mayor producción de anticuerpos, mayor actividad microbiana, mejor función quimiotáctica para los polimorfonucleares, activa fibroblastos para sintetizar colágeno. Hay aumento de la liberación de lactoferrina en neutrófilos, lo cual produce disminución del hierro sérico, inhibiendo así el incremento de muchos microorganismos. Entonces, aquí la fisiopatología, bueno, por la inducción de pirógenos endógenos, producción de interleuquinas, fibras preópticas del hipotálamo, va a producir síntesis de prostaglandinas E2, que hemos dicho una de las más importantes, por lo tanto va a haber cambios en el centro termorregulador. Si hay calor, se va a producir sudor, vasodilatación, piel caliente y disminución de la temperatura. En cambio, si hay frío, va a producirse vasoconstricción, piloerección, se tirita o los calosfríos, va a disminuir, con ellos se aumenta la temperatura. Y es lo mismo aquí para que vean lo que les acabo de decir, el estímulo calor a la izquierda, el estímulo frío a la derecha.
El centro control de centro termorregulador de encéfalo por la vía eferente va a actuar sobre los efectores de las glándulas sudoríparas. ¿Cuál es la respuesta? Evaporación del sudor, temperatura corporal baja y el estímulo termina. Si hay frío, ¿no es cierto?, la temperatura baja del cuerpo, entonces los receptores de células termosensibles en la piel a través de la vía eferente van a regular el centro termorregulador. Entonces, a través de la vía eferente, ¿qué va a provocar? Va a empezar a tiritar por los efectos musculoesqueléticos. La respuesta como respuesta vamos a tener un aumento de la temperatura corporal y el estímulo termina. Entonces vean ustedes que es un mecanismo de feedback negativo. Etiopatogenia de la fiebre. La reacción febril suele presentarse como resultado de la exposición del cuerpo a microorganismos, infectantes, complejos inmunitarios, y eso es u otras causas de inflamación. Estos agentes inductores van a estimular la producción de pirógenos endógenos. Entre las citoquinas circulantes con acción pirógena se encuentran la interleuquina 1A y beta interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y beta y el interferón. Entonces, hemos dicho que dentro de la etiopatogenia, ¿a qué se va a referir? O sea, ¿por qué sube la temperatura? ¿Por qué tenemos fiebre? Infecciones. En los niños, 90% va a ser por virus, ¿no? Clamidias, bacterias, parásitos. Traumatismos mecánicos, enfermedades neoplásicas, accidentes vasculares, mecanismos inmunitarios o trastornos metabólicos agudos. Y hablamos un poco acá los aparatos y sitios de medición. Los termómetros de mercurio, por favor, los que tienen, miren por favor, que son incapaces de detectar temperaturas más allá de 42. Néstor, me parece que tú me dijiste que tenías termómetro de mercurio, ¿sí? No, doctora, digital. Ah, digital, ya. ¿Alguien que tenga termómetro de mercurio, por favor, de los que llamé? Vamos a hablar de los antiguos, por decir así. Sí, doctora. Ya. Quiero que me digas la medición que tiene. Tiene de 35 hasta el 42. Ya está. Entonces, no va a detectar más allá de 42 ni menos de 35. Es lo que les estoy diciendo en cuanto al de mercurio. Aparatos infrarrojos por el canal auditivo. Hay unos que son ópticos también o que se puede colocar los, ¿cómo se llaman? Espéculos ópticos, ¿no? Algo así se llama. Para el canal auditivo externo, se ha probado que es más seguro. Miren en la figura, en la foto. Ese para niños es bastante seguro, ¿no? Y tampoco, bueno, hay que saberlo colocar, porque si le haces doler al niño va a gritar y ya no va a querer ni que le tomes con otro. Aparatos electrónicos o acoplados térmicos, ¿no? Termómetros de tira plástica, por favor, ese no sirve. Venían alguna vez, no sé si los conocen, un plástico duro en el jarabe, me acuerdo de ibuprofeno. Ya no vienen ahora, pero antes venían. Entonces, el termómetro digital está en la foto inferior que pueden ver. Simplemente tiene el extremo como si fuera de metal, ¿no? Como si fuera de mercurio, colocas en la zona y sale la temperatura. Entonces, los sitios de medición tenemos temperatura, o sea, ¿dónde puedes tomar? En la boca, en el recto, en la axila, en el conducto auditivo externo y también en la sanguínea de la arteria pulmonar. Patrones de la fiebre, tema de examen. Es lo que les había dicho antes, pero ahora vemos el esquema. Por favor, vean el esquema. La fiebre intermitente se caracteriza por presentar elevaciones con descenso llegando a lo normal, ¿ok? O sea, le llamamos estas en pico. ¿En qué patologías se pueden presentar? En septicemia, abscesos piógenos, sepsis urinaria y biliar, TBC diseminada. Fiebre continua. Se eleva y hace una meseta. Es aquella superior a 39 con oscilaciones de 1 grado. Esas bajadas solo es de un grado centígrado, pero es persistente de la temperatura. Esta se llama fiebre continua. ¿En qué patología se va a presentar? Fiebre tifoidea, brucelosis, neumonía neumocócica y TBC crónica. Fiebre remitente. Es muy similar a la intermitente, pero sin llegar nunca a lo normal. Variaciones de 1.5, pero no llega a lo normal. Se puede presentar en ¿qué patologías? Fiebre reumática aguda, bronconeumonía y paludismo. Fiebre recurrente.
caracterizada por periodos de fiebre alternantes con periodos afebriles. Están mirando en el esquema. No es igual que la intermitente. Pueden presentarse en patologías como las meningococosemias, malaria y paludismo. ¿Qué es la disociación esfigmotérmica? Que hay disparidad entre el pulso y la temperatura. Se presenta con elevación de temperatura sin incremento en la frecuencia cardíaca. Puede presentarse en brucelosis, fiebre tifoidea, dengue hemorrágico. Vamos a ver las repercusiones, me voy a apurar. Los síntomas acompañantes de la fiebre más importantes tenemos cefalea, mioartralgias, escalofrío, herpes labial, delirio y convulsiones. Entonces, acá tenemos los mecanismos de enfriamiento, simplemente para decirles la radiación, la evaporación, convección y los principales síntomas: dolor de cabeza, sed, náuseas, calambres musculares, letargo y confusión. Y el golpe de calor que ya habíamos manifestado, que es diferente del agotamiento por calor. Hay diferencias, por favor, mírenlas. Pregunta de examen. Y aquí tenemos qué sucede con la temperatura cuando esta va disminuyendo, ¿no? Bueno, la de la fiebre ya hemos hablado todas las definiciones que hay. 37, temperatura oral normal. 36, la relación metabólica, ¿qué pasa? Aumenta en el intento de compensar la pérdida de calor. 35 grados, tirotenos y de intensidad máxima. 34, la víctima aún se encuentra consciente, responde, tiene la presión arterial ahí normal. 33 grados centígrados, fuerte hipotermia por debajo de la temperatura. 32, 31, conciencia disminuida, la tensión arterial se hace difícil de determinar. Las pupilas están dilatadas, aunque reaccionan a la luz, y cesa el tiriteo. Muchas veces se va a pensar que ese es el tiriteo, como hemos hablado, porque ya hay aumento de calor, pero en realidad si sigue bajando, eso estaría bueno si empieza a subir la temperatura con lo que hagas, ¿no? 30-29, hay pérdida progresiva de la conciencia, aumenta la rigidez muscular, resulta difícil determinar el pulso y la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria. 28, posible fibrilación ventricular y finalmente la muerte. Repercusión sobre órganos y sistemas. En el aparato circulatorio, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento del gasto cardíaco y por lo tanto de la frecuencia. El metabolismo, la tasa metabólica aumenta un 15% por cada grado de elevación de la temperatura, y en especial el catabolismo proteico. Por tanto, la fiebre origina disminución de peso y desnutrición. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? Va a estimular el centro respiratorio, se produce hiperventilación que puede conducir a la alcalosis respiratoria. Por eso, sobre todo en niños, cuando ustedes vienen y tiene por encima de 38,5, van a mirar que incluso tiene tiraje en la caja torácica. Y se puede decir, ay, este chico tiene neumonía. Primero, bajen la temperatura con lo que puedan hacer. Muchas veces desvestir al pequeño, sobre todo si es neonato, es suficiente. Otras veces, en emergencia, hacemos de ponerlos en una tina de agua tibia. No se debe echar alcohol, por favor, u otras sustancias. El sistema nervioso, ¿cuál es la repercusión? Si la fiebre es muy alta, puede producir convulsiones, como ustedes saben, y puede haber alteración del nivel de conciencia, sobre todo en ancianos. Entonces, va a haber también equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. La elevación de la temperatura va a producir pérdida insensible del agua por el sudor, ello influido por el grado de fiebre, la hiperventilación, la humedad y la temperatura ambiente. Y en fases iniciales aparece alcalosis respiratoria y en fases finales acidosis metabólica. En el aparato urinario, lógicamente, va a haber la orina escasa y muy concentrada. En el sistema inmune, la fiebre actúa potenciando la acción bactericida y fagocitaria de las células del sistema inmune y disminuye la disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los gérmenes y bacterias, y aumenta la síntesis y liberación de mediadores. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la fiebre en pediatría? Vuelvo a repetir, descubrir, sobre todo a un neonato, es suficiente para disminuir la temperatura. Por favor, en un neonato no van a poner metamizol. Perdonen un ratito, por favor. ¿Aló? Llámeme
dentro de una media hora, por favor, esté en clases. Gracias. Ya. Entonces estábamos los medios físicos. Y si es necesario, la temperatura es alta, antipiréticos. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, en un neonato no. Primero lo descubren, lo bañan o le ponen pañitos de agua tibia y con eso disminuye rápidamente la temperatura. No pongan metamizol porque van a tener muchos problemas. Cuando ya tienes el diagnóstico etiológico, es necesario que hagas el tratamiento, ¿no? Porque va a volver a subir la fiebre. Lo que tú pongas o des un paracetamol tiene un tiempo de acción. La fiebre en los niños va a causar mucha inconformidad, muchas veces vómitos o estas convulsiones, ¿no es cierto? Hay riesgo asociado. En algunos procedimientos basados en la fisiología, pruebas con experiencia clínica útiles para descender la temperatura son fáciles y aplicar cualquier persona tanto en los servicios especializados como en casa. O sea, a cada mamá también se le explica que cuando tiene fiebre el niño, no lo traiga abrigado, porque muchas veces les ponen casaca tras casaca, doble pijama y encima traen una frazada polar. Y sobre todo en Arequipa, a mediodía, eso llega el niño convulsionando porque aumentó la temperatura que trajeron de esto. Hay que traerlo con ropa fresca, se les dice siempre, e incluso utilizar un antipirético si tienen en gotas o en jarabe antes de traerlo al niño. Y vuelvo a repetir, se desnuda el paciente, se pierde por irradiación y evaporación, ¿no? Y al retirar favorece la pérdida por convección. La fiebre de difícil control se hace inmersión o mejor baño continuo en agua tibia durante 20 minutos hasta que tenga, bueno, los calosfríos y se suspende el procedimiento. No se recomienda baños de agua fría, sino es tibia. Puede provocar crisis convulsiva, estados de sopor, incluso deterioro. Medidas contraindicadas es el alcohol o enema de agua helada. El tratamiento con antipiréticos va a depender del grado de disminución de la fiebre, el tiempo en el que se consigue el efecto, vida media, presencia de efectos secundarios. Asimismo, tener en cuenta que la actividad clínica de cada AINE ya no comparten la misma potencia como antipirético, analgésico. Tú tienes que ver, ¿no es cierto?, cuál necesitas. Por ejemplo, si va a ser un chico que se va a ir a la casa, pues darás más que tenga antipirético y antiinflamatorio. Eso es lo que se quiere. Entonces acá tienen dosis de los antipiréticos más frecuentes que se da. Por favor, lo revisan. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, revisen las dosis. Revisen ¿qué se llaman? Los antipiréticos. Puede haber otros, ¿no? Yo he puesto los más frecuentes que se da, lo que tenemos en las emergencias, lo que tenemos más disponibilidad en las farmacias. Y lógicamente varía un poquito cuando van a otro país, por ejemplo, ¿no? Varía un poquito. Bueno, chicos, si no hay preguntas, Luciana. A ver, ¿hay alguien que tomó la temperatura a su hermanito menor o a alguien diferente de ustedes en edad, que estuviera en el mismo ambiente de su casa? Quisiera preguntarle si hay diferencia. Bueno, si no lo han hecho, están de repente apurados por el examen de esta noche, en fin, que lo han postergado, creo que los van a seguir postergando. Hagan esa práctica, por favor, para que vean. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Ya, chao, chao. Gracias, doctora.